Pero él también dijo: si llego a caer y si llego a morir en el precipicio, acuérdate de tu cayado. Acuérdate de ir por mí a las profundidades del abismo. ¿Y qué pasó con David? Cayó de muerte. Fue mortal su caída. ¿Y qué sucedió después, pastor? Fue Dios mismo y lo tomó en sus brazos, lo consoló, lo confortó, lo ayudó. Por eso David dice: tú eres mi pastor. Conozco muchos pastores, pero tú eres mi pastor. Yo he estado en una posición de muerte y tú llegaste y me sanaste. Tú me sacaste del pozo de la desesperación. Fuiste por mí, tomaste mi mano, me levantaste. Por eso estoy aquí. Adonai Roy lo exar. Ese es el verso 1. Quiere decir: Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor. Versículo 2. Binot deche yarbitzeni almei menuhot yenajaleni. Ese es el verso 2. Verso 3. Nafshi yeshovef yanjeni bemagele sedek leman shemo. Verso 4. Gam ki elech bege salmavet lo irá rakiata imadi shifteja umishantaja gema yenahamuni. Versículo 5. Taroch lefanai shulchan neged sororai dishanta beshemen roshi kosi rabaya. Verso 6. Achtov yaset yirdefuni kol yeme hayai veshafti beveit Adonai leorech yamim. Amén. Está bonito, ¿verdad? En hebreo se oye lindísimo. El valle de sombra de muerte y los secretos del Salmo 23. Porque hay grandes secretos. Decía, posiblemente el Salmo 23 sea el salmo más famoso de toda la escritura de los salmos. Posiblemente este salmo sea el más famoso. Lo conocen en todo el mundo. Todo el mundo ha escuchado del Salmo 23. Y se ha utilizado por reyes, por políticos, por militares, por campesinos, por el pobre, por el rico. Se ha utilizado por todos, porque el Salmo 23 conforta. El Salmo 23 trae un mensaje hermoso para todos nosotros. Trae un mensaje maravilloso. Y el Salmo 23 es esto. Trae grandes bendiciones y secretos incluidos. Pero si ustedes notaron en este salmo, como el rey David hace uso de un lenguaje metafórico, y a la misma vez cuando escribe el Salmo 23, él se está haciendo una oveja. Él mismo, siendo pastor de ovejas, se hace una oveja. Por eso comienza diciendo: Jehová es mi pastor. O sea, David está haciéndose oveja en ese momento y está metaforizando o alegorizando a Dios como pastor de él mismo. Bendita la gloria del Señor. Entonces el Salmo 23 es maravilloso, solo 6 versículos, pero que han dado la vuelta a todos los siglos. Y este salmo, como toda la Biblia, permanecerá por toda la eternidad. Quiero hablarles un poquito sobre el contexto geográfico del Salmo 23. Porque durante muchísimos años se creyó que cuando David dice: aunque pase el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Por muchos años se creyó por los estudiosos de la Biblia que David simplemente estaba haciendo uso de un concepto con relación a la muerte, de la muerte física, de los peligros de morir. No se había encontrado ninguna zona llamada Valle de la Muerte. Más los últimos descubrimientos dieron con un lugar al cual se le ha llamado el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte existe, es real, está ubicado entre Jericó y el Mar Muerto. Rumbo hacia el Mar Muerto
hay una zona, una región de aproximadamente 7,5 kilómetros de largo. Toda esa región, que en algunas zonas, en algún lugar, los muros se extienden, los muros de piedra, de roca sólida, se extienden casi a 500 metros de alto. Y es ahí precisamente a lo que se refiere el rey David con el valle de la muerte. David realmente estaba hablando de una zona tan peligrosa, una zona oscura, tenebrosa, una zona rodeada de barrancos y de hendiduras, una zona que tenía un desfiladero, y en algunos lugares se ponía el camino tan angosto que medía de 2 a 3 metros de ancho, y por esa zona los pastores de la antigüedad tenían que llevar a las ovejas. ¿Por qué razón? Los pastores tenían que cruzar ese valle de la muerte con sus ovejas por la simple y sencilla razón que del otro lado del valle, bendita la gloria de Dios, al otro lado del valle se encontraban los pastos más ricos, más verdes, y las aguas tranquilas, deliciosas y dulces, más bellas para las ovejas. Pero se tenía que cruzar ese valle. Cuando muchos pastores cruzaban los rebaños por ahí, muchas ovejas murieron. Otras se caían al desfiladero, otras caían en hendiduras, otras caían en barrancos. Los pastores en aquella época hacían uso de algunas herramientas. La primera era una vara. La pequeña vara era una varita recta que tomaba el pastor en su mano, y con esa varita solamente servía para darle pequeños golpecitos a la oveja cuando la llevaba por en medio de ese valle, de esa senda, de esos senderos. Y cuando miraba que la oveja se desviaba, el pastor sabía que la oveja podía irse al desfiladero. ¿Y qué hacía el pastor? Tomaba la vara y le daba golpecitos a la oveja para que ésta se volviera y regresara nuevamente al camino. Ahora, cuando una oveja caía al desfiladero o caía en una hendidura o en un barranco, el pastor tenía cayado. El cayado del pastor es más grande, más larga, y con ese cayado en la punta estaba curvado hacia una especie de gancho. Con ese cayado, cuando una oveja caía en una hendidura o en un barranco y quedaba colgada de un hilo, el pastor lo que hacía era tomar el cayado y lo extendía. Y si la oveja era grande, si estaba más robusta, más gordita, el pastor tomaba el cayado y la agarraba del cuello a la oveja para jalarla de esa hendidura, para sacarla de ese hoyo, para sacarla de ese barranco, y una vez que la jalaba, la metía nuevamente al rebaño. La oveja, que era más flaca, más delgada, con ese cayado, el pastor lo tomaba y agarraba la pequeña ovejita, no del cuello, sino del cuerpo, y de esa manera la jalaba y la volvía nuevamente al camino. Bendita la gloria de Dios. Si las ovejas se dañaban, si las ovejas se lastimaban, ahí estaba el pastor para sanarlas. Escuchen nada más. Los pastores en la antigüedad vivían las 24 horas del día con los rebaños. 24 horas vivían con los rebaños. Bendita la gloria de Dios. Pero David sabe que ese lugar es peligroso porque David era pastor de ovejas. David conocía las montañas, los valles, los bosques. David conocía dónde estaban las aguas frescas, dónde estaban los pastos verdes. David sabía por dónde llevar a los rebaños para que ellos comieran de lo mejor de la tierra y bebieran la mejor agua de aquella tierra. Bendita la gloria de Dios. David conocía todo esto, pero David sabía también que había un valle que era obligatorio pasar. ¿Por qué razón? Si no se pasa el valle llamado el valle de la muerte, el valle de sombra de muerte, si no se cruza, las ovejas pueden morir de hambre. O sea, era necesario cruzar el valle de sombra de muerte. No era una opción, era necesario, era una necesidad.
Las ovejas tenían que ser llevadas hacia esos lugares, porque si no iban a morir. Ahora hay un problema muy grande en el valle de la muerte. ¿Saben cuál es? El problema que hay es que el valle de la muerte no se podía cruzar de día, señores y señoras. ¿Por qué razón no se podía cruzar de día? Porque los rebaños no resistían las temperaturas que en ese lugar se daban. El sol golpeaba con toda su fuerza. Las altas temperaturas eran tantas que, escuchen nada más, las ovejas sedientas se cansaban y podían caer por el desfiladero. Entonces, ¿qué era lo que hacía? El pastor tenía dos opciones. Número uno, tenía la opción de salir antes de que rayara el alba con el rebaño, antes de que saliera el sol, antes del amanecer. El pastor tenía que tomar el rebaño y cruzar el valle de la muerte. De esa manera el sol no iba a cansar a la oveja. O número dos, el pastor tenía que tomar el rebaño y salir de noche y cruzar el valle de la sombra de muerte. Estas dos opciones el pastor las tenía a su merced. Ahora bien, cruzar el rebaño de noche era prácticamente imposible para las ovejas, porque las ovejas no pastan, ni andan, ni caminan de noche. ¿Por qué razón, pastor? Quizá es un instinto del animal con relación al ataque de los predadores. La oveja necesita el día para salir a pastar. Una oveja que sale de noche, una oveja que sale de madrugada, está expuesta a la ferocidad de los lobos, a la ferocidad del león. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer el pastor? Cuando llevaba las ovejas para cruzar el valle de sombra de muerte, era solamente guiarlas, acomodarlas, dirigirlas. Y la oveja lo único que tenía que hacer es confiar en el pastor que la está guiando. ¿Por qué? Porque la visión de la oveja, aunque tiene una visión excelente por el día, por la noche la visión de la oveja sería escasa. En otras palabras, la oveja tiene que confiar en los ojos de su pastor, en quien las está guiando, dirigiendo por el valle de sombra de muerte. Bendita sea la gloria del Señor. Una vez que les he puesto el contexto geográfico de que el valle de la muerte en Israel sí existe, y que David se estaba refiriendo a ese valle al momento de escribir el Salmo 23, es aquí cuando David entra en el mundo espiritual, entra en un mundo sensible, entra en el mundo espiritual de Dios. Y entonces David se ve en un momento difícil en su vida, y es cuando dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, dice él, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón? Porque tú eres mi pastor. Antes de cruzar el valle de sombra de muerte, porque lo vas a cruzar tú y lo voy a cruzar yo, debemos entender que el Señor es nuestro pastor. Bendita la gloria de Dios. Por eso David dice: Jehová es mi pastor y él no me ha de faltar. Vamos a pasar el valle de lágrimas, sí. Vamos a pasar el valle de muerte, sí. Pero debemos de saber que el Señor es nuestro pastor. Siendo Él el pastor, Él es el que te guía en medio de la oscuridad. Te está diciendo el Señor: no importa lo que venga a tu vida, no importa por cualquier situación que pases, yo te guiaré. Yo te llevaré por la senda derecha. Bendita la gloria del Señor. El valle de sombra de muertes puede acechar. Delante del Señor quizá nos falta discernimiento, pero la oveja tiene que ir confiada de que el Señor está con ella, de que el Señor la va a dirigir, de que el Señor no la va a abandonar en medio de la muerte, en medio de las hendiduras de los barrancos del desfiladero. El Señor no va a dejar a sus ovejas, porque Él conoce a los que son de Él. Bendita la gloria de Dios. Cuando pase por el valle, no me voy a rendir, dice David, porque el Señor es mi pastor. Él no me falta. Él va a estar ahí conmigo en los momentos más difíciles de mi vida.
Las lágrimas en la vida van a llegar a nuestros corazones. El momento de dolor, el momento difícil va a llegar. Yo he aprendido algo, que cuando no tengo a quien acudir, que generalmente no tengo a nadie prácticamente, tengo que invocar al Señor como mi pastor. Tengo que decir: el Señor es mi pastor y Él no me ha de faltar. Cuando esté pasando tiempos difíciles, cuando esté pasando tiempos complicados, tú eres mi único pastor. Eres el príncipe de los pastores. Tú guías mis pasos, tú me llevas por el camino. Yo solamente iré confiado. La noche es fría, la noche es oscura, hay grande desfiladero, pero tú estás conmigo, Señor. Tú me pastoreas en medio de la oscuridad. Yo tengo que ir confiado en el Señor, hermanos. Cuando estoy en tiempos complicados, cuando paso tiempos de prueba, de lucha, de tribulación, yo tengo que ir confiado. Voy confiado de que Él está guiando mis pasos, de que Él va conmigo, de que Él no me va a dejar, de que Él es mi pastor. Adonai Roi Lo Exar. Él es mi pastor y no voy a desfallecer jamás, porque Él me acompaña. No vas a desmayar jamás, porque su presencia te acompaña, porque Él ha estado contigo siempre, porque Él te va a sostener en los momentos más difíciles por los cuales atravieses. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo, dice David. ¿Saben qué está diciendo? La presencia de Dios está garantizada cuando pase el tiempo más difícil de mi vida. Si entendemos este principio como ovejas de Dios, nos vamos a dar cuenta que su presencia está con nosotros en todo momento, que su presencia está con nosotros a cada instante. Eso dice: me guiarás por sendas. Y ahora entiende, me guiará por la senda de justicia. La palabra justicia quiere decir rectitud. Me guiarás por la senda recta. No permitirás que me vaya al desfiladero. No permitirás que caiga en una hendidura. No permitirás que vaya al precipicio, que caiga un barranco, porque tú estarás conmigo y tú me guías por sendas de justicia. Nos va a guiar en todo instante, en todo momento. Hay veces, hermanos y hermanas, que puedes sentir la vara del pastor, pero escucha lo que te voy a decir: no te está golpeando, no te está maltratando. Es que tu visión puede ser corta en la noche fría y nocturna, y el pastor ya detectó el peligro, el barranco por el que te vas a ir. Cuando sientas la vara de un pastor, no te está golpeando, te está advirtiendo de un peligro inminente que te puede llegar. Te está advirtiendo. No sientas eso como un castigo. Es el pastor, es el amor del pastor. Por eso David dice: por amor de tu nombre me guiarás por la senda justa. Con ese golpecito te has regresado al camino. Te está diciendo: estabas a punto de caer, estabas a punto de irte al voladero. Por eso te corregí, por eso te volví al camino de regreso. Leman Shemo es por amor. Lo haces todo por amor a tu nombre. O sea que hay veces que estás en medio del peligro y dices: ¿dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? Fue ese instante cuando la vara del pastor fue tomada desde la eternidad para regresarte al camino. ¿Dónde estaba Dios? Te estaba ayudando, te estaba volviendo a la senda de justicia. ¿Por qué razón, pastor? Porque te ama. Porque te ama. Si comprendiéramos el tesoro y el valor del amor de Dios a nosotros, seríamos otros completamente. Caminaríamos no solamente sintiendo, sino sabiendo, creyendo, siendo constantes y teniendo la convicción de que Él nos ama, de que Él no nos va a dejar, nos ama. ¿Cuántas veces no te ha librado Dios del peligro? Sea un peligro espiritual, sea un peligro físico. Te ha librado de la muerte. ¿Cuántas veces no te ha librado de algo? ¿Sabes por qué? Porque te ama. Él te ama con todo su ser, y David sabe esto. Por eso dice: lo pasaré, lo cruzaré por amor a tu nombre. Tú me llevarás de tu mano, tú me guiarás por la senda justa, porque me amas. Y dice:
porque tú estás conmigo. Imagínense nada más, un pastor como un servidor no puede estar con toda la iglesia al mismo tiempo y a la misma vez, porque yo no soy omnipresente, porque tampoco tengo el poder de multiplicarme en pastores. Tantas ovejas hay aquí, por eso no puedo estar contigo. No puedo estar contigo en las noches de tu soledad, en el valle de lágrimas, en medio de la oscuridad. Yo no puedo estar contigo, y David sabe que él como pastor no puede estar con todas las ovejas tampoco. Por eso él apela a Dios y dice: Jehová es mi pastor. ¿Por qué? Porque el único que puede estar contigo en los tiempos de lágrimas, de dolor, de frialdad, de soledad, de oscuridad, es el Señor. Tu pastor. Él solamente puede estar con cada uno de nosotros al mismo tiempo y a la misma vez. Él está allá consolando tu alma. Él está acá consolando mi corazón. Él está allá sanándote. Él está acá sanándome. Pero Él es el único que está con todos nosotros. Escuchen por favor esto. Esto está tremendo. Esto está tocador. Esto toca el alma. Yo lloré cuando leí estas frases. De verdad se los digo, estaba llorando cuando estaba leyendo el Salmo 23. Pero eso que dice David, dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Saben qué está diciendo David? Cuando me veas caer en una hendidura, cuando me veas caer al precipicio, cuando me veas irme al hoyo de la desesperación, cuando me veas estar entre las profundas tinieblas de este gran valle de muerte, cuando me veas, divino pastor, que caigo, acuérdate de tu callado. Tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Tu callado me va a sacar de ahí. Acuérdate, hermoso pastor, que traes un callado, y tu callado me va a infundir aliento. Pero escuchen, David no solamente está hablando de una simple caída, porque las palabras que usa son muy fuertes. Él dice: tu callado me infundirá aliento. Le está diciendo David a Dios: si yo caigo de manera mortal, esta es una caída mortal, si yo caigo y muero en esta caída, si me voy al precipicio, no solo si caigo en un pequeño hoyo donde tú puedes usar tu vara para ayudarme o tu callado para sacarme nada más y acomodarme en el camino. No, David está diciendo: si yo caigo hacia el precipicio de este gran valle en esta noche oscura y caigo y muero, acuérdate que tu callado da vida, da aliento. Cuando me pase eso, buen pastor, toma tu callado, sácame de las profundas tinieblas, atráeme a ti y vuélveme a la vida. Eso es lo que David está diciendo. Está hablando de una caída tremenda, una caída de la cual muchos no salen porque no tienen pastor o no tienen al Dios como pastor. David está diciendo: si llego a caer mortalmente, acuérdate por favor. Escuchen, cuando caía una oveja grande y el pastor la sacaba del cuello, si esa oveja todavía estaba viva y el pastor la sacaba, la jalaba con el callado, la sacaba del cuello, la jalaba, esa oveja, una vez que llegaba a la superficie, ya llegaba casi sin aire, porque el callado también como que la estaba asfixiando. Ella no alcanzaba respiración en lo que estaba siendo levantada. Y cuando la colocaba nuevamente el pastor en la superficie, la oveja recibía un nuevo aliento con las caricias de su pastor. ¿Qué quiere decir eso? Que David nos está diciendo que nuestra caída va a doler, que cuando caes duele, que no es fácil levantarse, que es difícil levantarte, que se batalla para levantarte, que cuando Dios te está restaurando duele,
La mejor oración es esta: quebranta mi corazón. Porque cuando dices quebranta mi corazón, Dios, estás diciendo, me va a doler, pero sé que será mejor. Si tú me levantas, quebranta, asegúrate de quebrantar mi corazón, porque ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma. Te va a doler, tendrás el agua hasta el cuello, pero tranquila, tranquilo, porque es el pastor divino que te está jalando con su callado. Y quizá en ese momento no aguantas, no soportas, pero es el pastor divino el que lo está haciendo. Y una vez que te saque a la superficie, te va a tomar y con su Santo Espíritu te va a acariciar y va a soplar nuevo aliento sobre tu vida. Por eso David dice: me infundirás aliento. En medio del valle de la desesperación recibiré una nueva vida. Seré restaurado nuevamente. Solamente, divino pastor, asegúrate que si llego a caer y muero en esa caída, vuélveme a la vida. ¿Sabes por qué te levanta Dios? Él sabe que mientras tú caigas dentro de su senda, dentro de su camino, Él sabe que tú como oveja te estás esforzando para ir juntamente con el rebaño. Tú has caído en su propio camino. Y Él, por su justicia, porque dice: mi hijo y mi hija han caído en mi propio camino, por lo tanto yo los levanto. Ay de aquellos que caigan fuera del camino de Dios, ¿quién los levantará? Mas sin embargo, en el camino de Dios, una de las razones por las cuales Él te levanta es porque caes dentro de la senda de justicia. Porque imposible es que no vengan tropiezos, imposible es de que no te resbales, es imposible eso. Vivir una vida intachable, recta, perfecta, es imposible en esta tierra. Dice que Dios lleva al rebaño y lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Vamos a pasar por resbaladizos, vamos a caer muchas veces, y hay gente que ha caído en el precipicio, pero aquí está el divino pastor, el buen pastor. Aquí está Adonai Roy Loexar, el Señor es nuestro pastor. Aquí está Él. Cuando no tengo fuerzas y estoy dentro de un hoyo, de una hendidura, le digo: pastor, ayúdame por favor. Sácame de este momento difícil en el que estoy pasando. No me dejes, por favor, en este barranco oscuro, en este hoyo de la desesperación. Sácame, por favor, porque caí mientras te servía. Ahora entiende, caí mientras te servía. Estaba sirviéndote, estaba intentando, estaba caminando contigo. Trataba de orar con los hermanos, trataba de servir en la iglesia, trataba de amar a tus hijos y a tus hijas, trataba de ayudar en algo, pero caí haciendo esto. Ayúdame, acuérdate de mí, buen pastor. Una vez que me saques de este valle profundo, una vez que me saques a la superficie, sé que me vas a tomar en tus brazos, confortarme, confortarás mi alma, dice David. O sea, me vas a tomar, me vas a consolar. Cuando me saques me darás un beso en la frente, divino pastor, y me vas a acariciar. Y si vengo con una pierna quebrada como oveja tuya, tú me la vas a sanar. Mientras ustedes como ovejas del Señor se vean aquí todavía con vida, se debe a que ustedes no han caído al precipicio todavía. Han tenido caídas, han tenido fallas, han tenido errores. Hemos pecado, pero todavía no has caído al precipicio. ¿Por qué, pastor? Porque estás aquí. Una oveja caída en el precipicio, ella está muerta. Ella está muerta. Es una oveja muerta. En el precipicio está quebrada, está muerta, está tirada, está quebrantada. No está con el rebaño.
Una oveja tirada en el precipicio no está con el rebaño. Ella está destrozada en las profundidades del valle de la sombra de muerte. Y por eso Cristo nos dice en su palabra que pastor no va a dejar las 99 ovejas. Si se le extravía una, si se le pierde una, si una está en la sombra de muerte, si una está en el barranco, ¿qué pastor no va a dejar a las 99 y va a ir a las profundidades del valle de muerte y se la va a arrancar a la propia muerte y le va a infundir aliento? Ustedes no han caído al precipicio. ¿Saben por qué? Porque David también decía: el bien y la misericordia me han seguido todos los días de mi vida, y todavía estoy en la casa del Señor, decía. Pero él también dijo: si llego a caer y si llego a morir en el precipicio, acuérdate de tu callado, acuérdate de ir por mí a las profundidades del abismo. ¿Y qué pasó con David? Cayó de muerte. Fue mortal su caída. ¿Y qué sucedió después, pastor? Fue Dios mismo y lo tomó en sus brazos, lo consoló, lo confortó, lo ayudó. Por eso David dice: tú eres mi pastor. Conozco muchos pastores, pero tú eres mi pastor. Yo he estado en una posición de muerte y tú llegaste y me sanaste. Tú me sacaste del pozo de la desesperación. Fuiste por mí, tomaste mi mano, me levantaste. Por eso estoy aquí. David cayó mortalmente y aún así Dios fue por él. Aún estamos aquí con vida, pero si de alguna forma te falta aliento, aquí está Él. Está Él para sanar tus heridas. Está Él para sanar y confortar tu alma. Está Él para entrar a las profundidades de ese corazón que late y palpita todavía amor y compasión por otros. Está Él aquí para ir a las profundidades del alma. Si hay un corazón quebrado, herido, si hay un corazón que está triste, está aquí Él, el buen pastor, para sanarlo. Está aquí Él. Tú estarás conmigo, dice David. Una vez que pases el valle de sombra de muerte, ¿sabes en qué momento lo vas a pasar? David dice: cuando pase el valle de sombra de muerte, sé que veré los pastos verdes. Sé que veré el agua corriente de vida. Cuando pase el valle de sombra de muerte, habrá un paisaje, habrá un paraíso que me espera. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Saben qué significa eso? Significa la primavera. La primavera. Porque en Israel los pastos verdes se daban en la primavera. David dice: es necesario cruzar el valle de sombra de muerte, porque de aquel lado florece la primavera. Allá están los pastos verdes. Por eso el hebreo, en el Salmo 23 en hebreo, tiene contenida la expresión primavera en pastos verdes. Está diciendo: serán los primeros pastos de lo que Dios te hará comer, lo mejor de la tierra. Hay ovejas que necesitan ser sanadas por el buen pastor. Hay ovejas que necesitan beber de las aguas frescas y corrientes. Hay ovejas que necesitan beber esas aguas de vida. Oh, si conocieras el don de Dios, le dijo Cristo a la samaritana: ¿y quién es el que te pide dame beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y también dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir aquellos que creyesen en Él. Aquí está el Salvador para darnos de beber el agua de reposo, las aguas tranquilas. Es el Señor que lleva al rebaño para que beba de las aguas tranquilas. Dice David: llegaremos a ver la primavera
Llegará una primavera para nuestras vidas. Después de la caída viene la primavera. Después del dolor vendrá el fruto. Después del dolor y de la caída vamos a florecer, porque la primavera llegará. Necesitamos reposo. Hermana, tranquila. Hermanas, calma, porque Él te está guiando. Él te está dirigiendo. Él te va a sanar las heridas. Hermanos, tranquilos, porque Él nos dará descanso. Párele un poco ahí a la mente desesperada, al estrés, a la angustia, a la tristeza, al desánimo. Deténgalo por un momento, porque usted va a llegar a la eterna primavera. Usted va a llegar a los pastos verdes. Si el buen pastor la lleva de su mano, si cuando la ve triste la consuela, si cuando la ve desanimada la conforta, si cuando la ve que ella no puede, la toma en sus brazos. Si usted es una corderita, la toma el pastor y la lleva sobre sus hombros. Tranquila, porque su pastor todavía vive. Porque usted tiene un pastor eterno. Porque tiene un pastor lleno de compasión y misericordia. Porque tiene un pastor que jamás la va a abandonar en medio del valle de lágrimas, en medio de la sombra mortuoria. Jamás la va a abandonar, jamás te va a dejar. Dice David: unges mi cabeza con aceite. Cuando está llegando el verano, los pastores en primavera, una vez que tienen a los rebaños ya pastando de lo mejor de la tierra y estando junto a las aguas de reposo, los pastores saben que la llegada del verano vendrán los insectos. Una mosca terrible que se mete en las fosas nasales de las ovejas, se mete en las narices. Y cuando llega esa mosca de verano, entra ese insecto y pone sus huevecillos dentro de la nariz de la oveja. Y esos huevecillos se convierten en larvas. Y esas larvas hacen que la oveja enloquezca, que la oveja se vuelva loca y la oveja corra de un lado para otro y se golpea entre las peñas. Se golpea la cara desesperada porque trae la larva dentro de sus narices. Y la oveja de tanto golpe sangra hasta que se muere, porque los golpes pueden ser mortales. Los pastores en la antigüedad lo que hacían era tomar aceite y perfume, y hacían una mezcla entre aceite y perfume, y tomaban a las ovejas, y antes de la llegada del verano ellos comenzaban desde primavera a ungirle la cabeza a las ovejas. Le ponían aceite mezclado con perfume en las narices, en toda la cabeza de la oveja, la bañaban de aceite y perfume. ¿Para qué, pastor? Porque los pastores sabían que cuando llegaba el insecto del verano, miraban a la oveja, se querían acercar y el insecto no podía meterse. ¿Saben por qué? Porque la oveja estaba ungida, porque el aceite mezclado con el perfume repelía a los insectos, los repele, los aleja y no dejan que se paren sobre su cabeza. Y David dice: yo soy tu oveja y sé que el enemigo ya me vio pastando de lo mejor, ya me vio bebiendo de lo mejor de tus aguas, y el enemigo va a llegar y va a querer atacarme. Por eso, buen pastor, te pido que unjas mi cabeza con aceite, porque si tú lo haces, mi copa estará rebosando. ¿Y qué es el aceite, pastor? Es la unción, es la unción del Espíritu Santo. ¿Sabes, hermano y hermana, por qué muchas veces te desesperas y me desespero?
por la falta de unción. Por la falta de unción. Porque el que trae unción pastará seguro. Estarás comiendo y viene el insecto, tú estarás comiendo. No te va a preocupar el insecto. Seguirás pastando y bebiendo de lo mejor que Dios te ha dado, y el insecto huirá de ti. Será ahuyentado por la unción del Espíritu Santo en nosotros. Y en esta tarde Dios quiere ungir tu cabeza. Póngase sobre sus pies.